Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presenta su programa Una tarde diferente. Conduce el pastor Carlos Moncada. Sean todos bienvenidos. me ama, mi mano él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Gracias, muchas grandes gracias damos al Señor, siendo ya las 3, tenemos las 17 minutos, 17 minutos, estamos en vivo y en directo. La gracia del Señor, su amor y su compasión y su misericordia nos ha permitido una vez más volver a este hermoso lugar. Lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de decir que ha sido un lugar muy bendito, pues nos permite el Señor desde aquí compartir la siempre poderosa y santa palabra de Dios. Y no es menos que hoy entonces estos medios de comunicación están siendo muy importantes y muy necesarios, sobre todo para el evento en lo que estamos inmersos en estos días, lo que estamos viviendo. Así que los medios de comunicación, sobre todo cristianos, con la línea divina, cobran una importancia muy, muy relevante y muy importante para nosotros y poder compartir entonces la palabra eterna de Dios. Vamos a hablar en este día de 3 cosas que son interesantes y son importantes para nuestras vidas, como la generosidad, que tiene que ver con ser hombres y mujeres que estamos constantemente entonces extendiendo nuestras manos para acoger, para ayudar. El generoso es un hombre que está dentro del hombre bondadoso, del hombre que está siempre dispuesto a dar, siempre está dispuesto a dar de lo que Dios le ha dado. Es lo que dice David. David dice en un momento determinado: lo recibido de tu mano te damos. Porque David reconocía de que lo que él iba a dar era lo que ya Dios le había dado. Entonces por eso dice: lo recibido de tu mano te damos. Porque ya Dios lo había bendecido para bendecir. Y así es la fórmula divina de Dios. Él nos bendice y nosotros vamos bendiciendo también a aquellos que necesitan ser bendecidos, a veces en el aspecto económico, en el aspecto espiritual, y también en el aspecto material, cuando surgen tantas necesidades. Y la temática la vamos a cimentar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Eliseo y la Sunamita. Leo en el nombre de Jesús. Aconteció también que un día pasaba Eliseo en Sunem, es decir, por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente, es decir, constantemente, a que comiese cuando él pasaba por allí. Y él venía a aquella casa a comer. Allí nosotros vemos generosidad y vemos también, de alguna manera, reconocimiento. Y luego dice el verso 9, y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este hombre que pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Reconocimiento, generosidad, reconocimiento. Y ahora entonces va y le sugiere a su esposo. Se nota que su esposo era un buen hombre.
Y la tsunamita era una mujer temerosa de Dios que estaba sujeta a su marido, estaba sujeta al orden establecido por Dios. Esto a veces molesta o irrita a algunas personas cuando uno habla de lo que está establecido por Dios. Pero es así. Y aquí vemos, por ejemplo, esta mujer no solamente era generosa, reconocía al profeta, pero también reconocía a su esposo como la cabeza de su hogar. Por eso dice que le sugirió a su esposo. Verso 9. Ella dijo a su marido de aquí: ahora yo entiendo que siempre pasa por nuestra casa de varón santo de Dios. Yo te ruego, ¿se fijan? Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y lo pongamos allí, cama, silla, candelero, para que cuando él viniese a nosotros se quedase allí. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Vemos entonces que aquí vemos algunas cosas importantes que son dignas de destacar. Primero vemos a una mujer generosa, una mujer bondadosa, una mujer que está dispuesta a bendecir. Y vemos también a una mujer que reconoce al hombre de Dios, al vidente de Dios. Lo reconoce de tal manera que lo invitaba, cada vez que venía Eliseo a Sunem, lo invitaba a su casa, por supuesto con la venia de su esposo. Pero luego vemos otra cualidad de esta mujer que me parece interesante también, digna de destacar hoy. Era una mujer sujeta a su esposo. Porque va y le hace una sugerencia a su esposo. La sugerencia que le hace a su esposo es que le hiciera un pequeño aposento de paredes al lado de su casa, así que cuando él pasara, entonces pasara ahí y pasara a recostarse, tuviera una cama allí, una silla, un candelero, para que él estuviera entonces de una manera más privada y pudiera descansar allí. Pero le hace a su marido una sugerencia, no le ordena. Entonces también es digno de respetar, de reconocer que era una mujer que respetaba el orden establecido por Dios. Entonces vemos aquí algo que nosotros tendríamos que destacar en este día. No solamente es una mujer generosa, no solamente es una mujer obediente, no solo es una mujer que reconoce a Eliseo, al vidente de Dios, sino también reconoce a su esposo como la cabeza de su hogar. Por eso va y le ruega, le sugiere. Y de acuerdo al verso 11, su esposo entonces, viendo la actitud de su esposa, entonces dice: sí, hagamos un aposento de paredes, una pequeña casa, ¿cierto? Una pequeña pieza a continuación de la nuestra, para que él cuando pase venga y esté allí. Ahora, todos estos elementos importantes van a conllevar a una bendición. El reconocimiento, la generosidad, la obediencia, el respeto, el reconocer a su esposo como la cabeza de su hogar. Por eso fue y le rogó. Van a producir una bendición bastante, diría yo, bendita. ¿Por qué? Porque esta mujer llevaba muchos años casada con este hombre, la tsunamita, pero no podía tener hijos. Le había sido prohibido no tener hijos por producto de que era una mujer que no podía dar a luz. Y en ese momento Eliseo, viendo la actitud, porque no solamente ella tiene esta actitud, sino que se esmeraba. O sea, cada vez que el profeta pasaba, le servía con excelencia, se preocupaba del profeta. De alguna manera lo que hacía era suplir las necesidades del vidente de Dios, del hombre de Dios. Y en eso le pregunta a su siervo, el profeta: ¿qué haremos por esta mujer? Dice. Porque se ha esmerado
por recibirnos, se ha esmerado por bendecirnos, se ha esmerado por alimentarnos, se ha esmerado por darnos lo que a nosotros nos falta. Entonces estaba tan agradecido el profeta que quería hacer algo en bien de ella. Y en el verso 14 dijo, ¿qué pues haremos por ella? Le pregunta a Giezi. Eliseo le pregunta a Giezi, su siervo. Y responde Giezi, verso 14 del capítulo 4. Giezi respondió aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Es decir, ella no podía tener hijos. Pero lo que quiero que veamos, o más bien el Señor nos permite ver, cómo un cúmulo de actitudes muy buenas van a producir una bendición tan agradable y tan gloriosa para esta mujer. Y que si le dice su esposo, es un hombre ya que está en edad, quizás no tiene las competencias para procrear porque ya está viejo. Pero más bien esta mujer no podía tener hijos. Y quizás nunca había tenido el privilegio de abrazar un hijo. Pero las actitudes de ella, lo que ella hace, y lo hace sin esperar nada a cambio. Una de las cosas maravillosas que a mí me agrada es que hay 4 formas de amar, y ahí existe el amor ágape. El amor ágape es un amor que lo da todo a cambio de nada. Entonces, cuando vemos aquí esta mujer en su actitud generosa, lo dio todo a cambio de nada. Nunca esperó nada. De hecho, el profeta le dice, puedo hablar con el rey y puedo hacerte, no sé, una agenda para que tú converses con él. Ella dice, no, yo estoy en medio del pueblo. O sea, era una mujer que tenía cierta reputación en Sunem. Pero había algo que ella seguramente toda la vida había pensado, había tenido la esperanza de que en algún momento algo pasara en su vida. Quizás nunca lo esperó de esta manera. Sin embargo, aquí vemos nuevamente lo que dice la Escritura, que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni mis caminos los caminos de Dios. Ella se abre generosamente, bondadosamente, y le sirve al profeta en sus necesidades. No tan solo eso, sino que le sugiere a su esposo que llegara a un aposento de paredes para que él entonces pase a descansar cada vez que venía a Sunem. Y aquí pregunta al profeta, le dice a su siervo, en este caso a Giezi, tenemos que hacer algo por ella. El profeta se da cuenta que la mujer le ha servido con ese amor ágape, sin esperar nada a cambio. Porque a veces el amor natural nuestro está muy fuera del amor verdadero de Dios, al cual nosotros tenemos que alcanzar y vivir en ese amor, en el amor de Dios. El amor nuestro siempre está confinado a tú me das y yo te doy. Es como un amor muy mezquino. Pero el amor ágape, que nace del Padre, dándonos a su Hijo, a Jesucristo, lo dio todo a cambio de nada. Porque la pregunta es que yo tenía yo para darle a Dios, nada. Sin embargo, Él lo tenía todo. Y ese todo que lo tenía el Padre, era justamente a su Hijo unigénito, como dice San Juan capítulo 3, versículo 16 y verso 17. Entonces vemos ese amor ágape, ese amor en donde lo damos todo a cambio de nada. Y este amor es el que estaba en esta mujer, la mujer de Sunem, la sunamita. Y aquí va a recibir seguramente lo que nunca esperó, lo que nunca ella no trabajó ella para eso. Ella trabajó por agradecimiento a Dios. Ella trabajó porque reconocía a Eliseo que era un hombre de Dios. Pero no trabajó pensando en aquello. De hecho, más, cuando le dice
Giezi, volvemos al verso 14 del capítulo 4, segunda de Reyes. Aquí dice ella no ha tenido hijos, su marido es viejo. Entonces le dice el profeta, le dice a Giezi, le dice, llámala. Dijo entonces, verso 15, llamadla. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y aquí hay algo tremendamente poderoso, muy importante, la autoridad del vidente de Dios, la autoridad del profeta de Dios. Vemos muchos ejemplos en la autoridad delegada por Dios a sus videntes, a los profetas. ¿Se acuerda cuando los sirios tenían guerra con el pueblo de Israel? Y cuando habían preparado trampas para que los israelitas murieran en forma colectiva. ¿Quién fue que le dio aviso al rey de Israel? Eliseo. Le dijo, no pases por ese camino porque los enemigos han preparado trampas. Y el rey de Israel se sujetó a esa palabra y no pasó por ahí. Cuando fueron los sirios a buscar el botín, no había nadie. Entonces, las competencias divinas que tenían los hombres de Dios en esos días eran competencias extraordinarias, maravillosas, muy, muy benditas. Por eso es importante entender desde el punto de vista bíblico lo que eran los profetas en el ayer. Cómo tenían autoridad de Dios. Había poder de Dios en ellos, había unción de Dios en ellos. Y dice que la llamó. Y aquí el profeta lanza una palabra creadora, una palabra, diríamos, una palabra que se va a transformar en una bendición en la vida de esta mujer. Y él dijo, mire, no te suelta la palabra. Él dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás a un hijo. Aleluya. La palabra del vidente de Dios, la palabra del profeta. Gracias. Una palabra poderosa. Amén. El año que viene, le dice, suelta la palabra, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Pero note usted bien, verso 17. Verso 17. La mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho, en el tiempo que el profeta soltó la palabra. Las evidencias fueron claras, muy, muy claras, muy potente la palabra poderosa que soltó el profeta, como esa palabra creadora, creó allí donde no había nada, porque la palabra es viva y eficaz. Y suelta la palabra, el profeta le dice, el año que vienes, por este tiempo, le dice, tú vas a abrazar un hijo. Ella dijo, no haga burla, mi señor. Y dice el verso 17 que la mujer concibió, dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. A veces uno escucha decir cosas, por ejemplo en estos días. Hace poco me contaba un hermano, quiero decirlo, que había un varón que había dado una especie de remedio bíblico. Así dicen que llamó el hombre este remedio, que Dios había estado orando y que Dios le había dado un remedio bíblico. Y el remedio bíblico contaba de machitunes y de limón y todas esas cosas, para que entonces el coronavirus que hay ahora no le alcanzara. No. Por eso es interesante poder atender la voz de Dios, poder atender la palabra, porque en estos días vamos a escuchar y estamos escuchando muchas voces. Y la gente dice, Dios dijo y Dios no ha dicho. Y porque cuando Dios dice, yo quiero volver al libro de Isaías para entender de una manera, y no es que no creamos, no, sí. Aparte que la escritura, como dijo el apóstol Pedro, tenemos
Por cierto, la palabra profética más segura a la cual hacemos bien es estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Es la Escritura. Y aun cuando vivió Pedro, Juan y Jacobo un momento extraordinario en el monte de la transfiguración, fue un momento glorioso, hasta ellos mismos se equivocaron en un momento determinado y quisieron hacer 3 enramadas porque allí aparece Moisés y aparece Elías y está Jesús. Ellos mismos se equivocaron y pensaron hacer 3 enramadas. En el fondo querían poner a Moisés y a Elías al mismo nivel que Jesús. Y Jesús es mayor que Elías y es mayor que Moisés. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que cuando ellos querían hacer eso, en el verso 5 del capítulo 17 del libro de San Mateo, el primero de los evangelios, dice que vino una nube de luz del cielo y de esa nube salió una voz. Y la voz dio testimonio del Hijo de Dios. Es decir, esa voz era representada por el Padre, que dio testimonio del Hijo, diciendo, este es mi Hijo amado, número 1. 2, en el cual tengo complacencia, en el cual se goza mi corazón. Amén. 3, a él oírle. Y los discípulos agacharon su cabeza, se sintieron avergonzados porque se equivocaron, queriendo poner a Jesús a la misma altura de Moisés y de Elías. No, Moisés venía a dar testimonio de la ley que hablaba de Jesús, porque desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Jesús. Se habla del proyecto del Padre a través de Jesús. En Deuteronomio dice, voy a levantar un profeta mayor que Tiles, refiriéndose a Jesucristo. Entonces dice que los discípulos agacharon su cabeza. Pero cuando la palabra sale del corazón de Dios es distinto. Y es lo que dice Isaías 55, versículo 10 y verso 11. Lo hemos leído muchas veces acá. Es potente esto. Por eso cuando Eliseo suelta la palabra, es porque es una palabra basada en la autoridad que Dios le dio a sus atalayas, a sus voceros, a los profetas. Y por eso le dice a la mujer, en el año que viene, por este tiempo dice, vas a abrazar un hijo. La mujer quedó sorprendida y dijo, no, mi Señor, no haga burla de mí. Pero dice el verso 17, que al cabo de ese tiempo, el tiempo en que Eliseo soltó la palabra, dice que la mujer dio a luz un hijo. Al año siguiente, dice, en el tiempo en que Eliseo había dicho. Ahora, note usted lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 10 y verso 11. Porque a veces hay tantas mentiras, tantos engaños. Hay un momento determinado que Jesús, hay unos hombres que, no me acuerdo en cuáles de los evangelios, dice, pero si en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor dice, no los conozco, no sé de dónde son. Porque hay mucha gente que ha tomado el nombre de Jesús para proclamar, para decir, para hablar en el nombre de Jesús y nunca han sido enviados, nunca han sido llamados, nunca han pasado procesos, nunca han vivido la experiencia de vivir lo que dicen. Porque es fácil a veces proclamar, pero el vivir es distinto. Y aquí tenemos algo que es muy potente, que es muy importante, lo que dice Isaías 55, versículo 10, versículo 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, claro, una vez que la lluvia cae, así, mire, escúchame, así es de veras la palabra. Una vez que la lluvia cae, una vez que cae la palabra tiene que cumplirse. Y así como se derrite la nieve y ya no se vuelve a hacer más, no se congela más, dice, no vuelva allá y riega la tierra y la hace germinar y producir la semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra. Sigue el verso 11. Así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual yo la he enviado. Y aquí nosotros vemos. ¿Qué dice? Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo lo había dicho. Porque eso es.
La palabra que sale del corazón de Dios se cumple. Toda palabra que sale del corazón de Dios se cumple. La palabra que no sale del corazón de Dios no se cumple porque no ha salido del corazón de Dios. Porque no proviene de Dios. Es simplemente a veces son emociones. Yo recuerdo a un personaje que muchas veces profetizó acerca de que mi padre no iba a morir sin que viera a todos nuestros hermanos convertidos. Y nunca sucedió eso. Nunca. Nunca sucedió. Nunca ocurrió. Nunca pasó eso. Por eso hoy más que nunca tenemos que poner atención a la Escritura, atención a la palabra. Tener un oído afinado, como lo llaman algunos hermanos, el oído del corazón, para saber discernir si es la voz de Dios o si no es la voz de Dios. Aquí vemos inmediatamente, de acuerdo a la Escritura, que se cumplió lo que dijo el profeta. Ahora, note usted, volvemos, las cualidades que tenía esta mujer. Esta mujer sirvió con un amor ágape. No sirvió con su amor natural. No sirvió tratando de sembrar para luego recoger. No, su siembra fue de una manera distinta, fue divina. Ella le sirvió al profeta. Le sugirió a su esposo que hicieran un aposento de paredes para que allí descansara, porque reconocía al profeta, fue obediente, fue generosa. Y el resultado fue que esta bendición fue extraordinaria. Dice que después el niño se enferma y muere. Y viene Eliseo, lo van a buscar, y Eliseo resucita a este niño que había fallecido. O sea, note usted la autoridad, el poder que había en los profetas. Yo recuerdo al mismo Eliseo, en un momento determinado viene del campo. Eliseo era calvo, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y venía del campo y dice que unos muchachos se empezaron a burlar de él. Y él soltó la palabra y dice que aparecieron unos osos y se comieron a los muchachos. Note usted el poder que Dios había puesto sobre ellos a través de la palabra. Y cómo la palabra se hacía tan evidente, tan profunda. Y era una palabra que no salía simplemente del corazón de los profetas, sino que era una palabra basada en la autoridad que Dios le había dado. Por eso cuando un vidente iba a algún lugar, tenía que visitar alguna nación, los reyes cuando los veían temblaban. De hecho, cuando Samuel va a Judá, de Belén, a Isaías, la casa del padre David, Isaías estaba un poco complicado porque no sabía si el profeta venía a soltar una palabra de bendición o venía a soltar una palabra que podía entonces, por la conducta del pueblo, Dios estaba disgustado con ellos. O sea, un profeta cuando se movía de un lugar a otro era impredecible en el sentido que la gente no sabía si venía a bendecir, en el sentido a entregar una palabra de bendición, o venía mandado por Dios para corregir la nación porque no estaba caminando en los preceptos y los mandamientos que Dios había dejado establecidos. No era fácil a la hora que se movía un profeta. Pero dice la Biblia que después este hijo muere. Y entonces dice la Biblia que Eliseo lo resucitó. Ese era el poder que tenían ellos. Como dice Santiago, que Elías oró y no hubo lluvia. El poder designado de Dios hacia los profetas. Y durante algunos años dice la Biblia que no llovió, de acuerdo a la palabra que soltó el profeta. Eso dice el libro de Santiago en el capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo 17. Elías dice: ahora hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Gloria a Dios. Y oró fervientemente para que no lloviese.
Y note lo que pasó. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, verso 18, otra vez oró, dice, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos. Así era la autoridad que tenían los hombres de Dios. Por eso cada palabra que soltaban tenía los efectos que tenía que tener, los resultados que tenían que darse. Aquí vemos esto extraordinario. Pero también producto de un cúmulo de cualidades que tenía esta mujer. Insisto, ella no sembró pensando que podía recibir algo. No. Ella dio. Ella fue generosa, fue bondadosa y dio con ese amor, el amor ágape. Ese amor que no espera nada a cambio. El mismo amor que tuvo el Padre cuando envió a Jesús. Con ese amor nos amó. Ese amor ágape. Ese amor que no pide nada a cambio. Porque ¿qué teníamos nosotros para darle como devolución al Padre por habernos enviado a su Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar? No teníamos nada. Entonces Él nos amó con ese amor. Y Él quiere que nosotros entonces amemos con ese mismo amor. Él quiere que amemos con ese mismo amor. Con ese amor ágape. Así que muere este niño y luego Eliseo viene y lo resucita. Autoridad, poder, delegado por Dios. Pero vamos ahora al capítulo 8. Seguimos con la misma tsunamita. Dice la Biblia en el capítulo 8, 4 capítulos más. Es la misma del capítulo 4. Lleva por subtítulo los bienes de la tsunamita devueltos. En el capítulo 8 dice, los primeros versículos, habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir. ¿No se fija? Diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. La mujer siguió siendo bendecida. La bendición no fue solamente con el hijo, sino ahora hay otra bendición. Eliseo le está diciendo, tienes que salir de aquí, ir a vivir a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado el hambre a Sunem por 7 años. La mujer podía haber tenido a lo mejor alguna razón para decirle, pero ¿cómo? O haber discutido con él. Y a lo mejor no hubiese creído aquello. Sin embargo, aquí vemos el otro elemento que hemos mencionado, porque hemos hablado de generosidad, reconocimiento y obediencia. Aquí vemos la obediencia. La obediencia en toda su esencia. Porque ella conoce al profeta. Sabe que el profeta no está hablando alguna cosa que a él se le ocurrió o él está inventando algo. No. Ella sabe que el profeta está diciendo algo de parte de Dios. Porque lo conoce, sabe, hay evidencias de lo que era Eliseo como profeta de Dios, como vidente de Dios. Hay evidencia, hay frutos que avalan que lo que él está diciendo es verdad. Por eso la tsunamita no tiene ningún problema, sino que obedece. Eso dice el verso 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. O sea, obediencia. ¿Por qué le obedece al profeta? Porque lo conoce. Sabe que no es una persona que está diciendo cosas sin tener sentido. Ella sabe que es un hombre de Dios, que tiene autoridad de Dios y que lo que está diciendo es verdad. Recuerde que él no estuvo con los sirios. Pero el siervo del rey de Siria le dice, que allá le dice, en Samaria está Eliseo. Y Eliseo puede oír, puede escuchar lo que tú piensas en tu cámara más secreta. Note usted la visión de los profetas. Eliseo nunca estuvo en la planificación que hicieron los sirios para matar colectivamente a Israel. Pero cuando el rey dice, aquí en medio de nosotros hay un delator, le dice el siervo del rey de Siria, dice, no, mi señor. Lo que pasa es que allá está Eliseo. Y Eliseo no está aquí. No está con nosotros, pero él puede ver, puede oír.
lo que tú piensas en tu cámara más secreta. Cuando se habla de cámara secreta, se habla cuando alguien habla para sí mismo y no lo comparte con nadie. Le dice el cielo, esas son las capacidades que él tiene. Por eso después fue con el ejército para eliminarnos. Después allá tenemos otra cosa que es interesante, pero quería que viéramos eso. Entonces, esta mujer importante que había en Sunem, aquí vemos la obediencia. Cuando el profeta le dice, tienes que salir de aquí. Cuando el profeta le dice, va a venir un hambre por 7 años, el profeta le está diciendo hasta los años que va a haber hambruna en Sunem. Entonces dice que la mujer se levantó. Eso significa obediencia. Y la obediencia, hace pocos días atrás decíamos, lo que trae es bendición. E hizo, mira, escucha, e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos por 7 años. O sea, de la manera como el profeta le dice, de esa misma manera, ella entonces obedece a la palabra, a toda la palabra. No obedece a la mitad. A veces nosotros caemos en esos enredos que no creemos todo. Hay que creer a toda la palabra. Cuando hay un hombre de Dios, cuando hay un hombre de Dios calificado, cuando hay un hombre de Dios con testimonio, cuando hay un hombre de Dios que vive la palabra, que no dice cosas al arboleo si sale o no sale. No, no, no. Hoy día hay mucha gente diciendo muchas cosas que Dios no ha dicho. Note usted esa receta bíblica con esos machitunes y con limón. Y andaban unos comprando eso. Eso no puede ser. Dios no se puede, Dios no puede, Dios tiene todo el poder. ¿Cómo Dios va a entregarle una receta bíblica? Si Dios es dueño del cielo y de la tierra, todo fue hecho por su mano poderosa. Dice que le puso límites al mar, donde el mar no tiene que cruzar. La constelación del cielo y las estrellas, todas están en su lugar. ¿Cómo Dios se va a permitir a decirle a alguien que haga no sé, un jarabe de machitunes y con limón para que sane de esta pandemia, del coronavirus que está ahora? ¿Cómo? Es imposible. Entonces, cuando la gente no se introduce en la escritura, cuando la gente no busca. Mira, hay un consejo que nos da Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que descubriñemos las escrituras. Descubriñar significa ahondar, significa buscar. Para encontrar. ¿Para encontrar qué? Para encontrar el consejo de Cristo. Si insisto, aunque Pedro vivió con Juan y Jacobo ese momento glorioso en el monte de la transfiguración, pero luego Pedro dice en una de las cartas del apóstol Pedro, él dice, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Él está diciendo, nosotros fuimos testigos cuando sucedió el hecho en el monte de la transfiguración. Fuimos testigos cuando escuchamos la voz. Pero luego dice, pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Esta. Dice, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es ese lucero que sale en nuestros corazones? Cristo. Hasta que Él salga, hasta que Él se manifieste, hasta que Él se revele a nosotros. Hasta que ese momento se produzca, es un momento de revelación. ¿Y qué pasó? Fue los 7 años. Fue a vivir y vivió en la tierra de los filisteos, dice la Biblia. Y luego vuelve. Verso 4 del capítulo 8. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes de todas las maravillas que ha hecho tu Señor. Eliseo está con el rey en Sunem y le está contándole. El rey le dice, cuéntame el último milagro. Miren el rey de Sunem, miren, extraordinario. Le está diciendo, cuéntame la última hazaña, el último milagro. Interesante eso, que el rey se interesara por los milagros que Dios hacía a través del profeta Eliseo. Le está diciendo, cuéntame lo último que hizo, el último milagro, la última revelación. Es interesante que el rey esté interesado en eso. Note usted el testimonio del profeta.
Es un testimoniazo. El rey interesado en que Giezi le cuente cuál fue el último milagro que hizo su señor. Y mire lo que sucedió. Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, justamente era el hijo de la tsunamita, y aquí que la mujer cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa, por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, dijo, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Esta es la mujer, dice. Porque, mire, no son coincidencias. Nosotros en el Evangelio no hay suerte, no hay coincidencia, no hay una cosa fortuita. No, no, no. Existen los propósitos de Dios. Línea que traza Dios. Situaciones que están manejadas desde arriba. Que nosotros no tenemos las competencias ni las capacidades para manejar esas cosas divinas y extraordinarias. Pero aquí Dios genera una situación extraordinaria. Primero llega Giezi a estar con el rey. La mujer sale de los 7 años, haber estado en la tierra de los filisteos, y viene también al rey. El rey le ha pedido a Giezi: cuéntame el último milagro que hizo tu señor. Está interesado. Conoce a Eliseo, sabe quién es Eliseo, pero quiere saber qué ha pasado con él. Y mientras le está contando Giezi que había resucitado un muerto, aparece la tsunamita. Y aparece no solamente ella implorando por su tierra, sino que aparece la evidencia era de su hijo. Entonces le dice Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer. Y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. Es decir, este es el hijo al cual Eliseo resucitó. Y el rey, con unas pocas dudas seguramente, le pregunta a la tsunamita. Y preguntando al rey, a la mujer, ella se lo contó. Entonces, mire lo que pasó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día en que dejó el país hasta ahora. ¡Oh! La bendición fue retroactiva. Le dijo: desde el día en que dejó su país. ¡Oh, oh, oh! Eso es lo que hace Dios, amigo mío, hermano mío. Cuando tenemos actitudes, cualidades generadas por la gracia de Dios, no por nuestras capacidades, cuando somos generosos, cuando somos obedientes, cuando somos capaces de reconocer que Dios ha puesto hombres conforme su corazón, lo que Él ha elegido. Y a mí me guste o no me guste, a ti te guste o no te guste, Dios los puso allí. Y lo que yo tengo que hacer es reconocerlos como hombres de Dios, que Dios los ha honrado. Si eso no es así, entonces tú estás perdiendo de ser bendecido. Nota tú bien eso. Aquí hubo obediencia. La mujer se fue. Volvió después de los 7 años, tal como le dijo el profeta. Y cuando va a implorar, Giezi está contándole porque el rey le está diciendo, y se encuentran todo eso. Eso es manejado por Dios, por la mano divina de Dios. Dios hace las conexiones, Dios hace los contactos. Y de repente vamos a ser bendecidos por gente que nunca pensamos. Generalmente nosotros siempre pensamos que la bendición va a ser de una persona cercana, de un familiar, una persona que nos conoce. No, aquí mira lo que pasó aquí. Y esto lo generó el Espíritu Santo. Estos canales de contacto los genera Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve en nosotros las actitudes, ve en nosotros generosidad, ve en nosotros reconocimiento, ve obediencia, ve que nos sujetamos. Y hermano mío, escúchame, la obediencia es mucho más que los sacrificios. Se lo dice Samuel, se lo dice a Saúl. ¿Qué más es importante? ¿Los sacrificios o la obediencia? Dime, le dijo Samuel a Saúl, la obediencia.
Tú puedes tener los magísteres que tú quieras, puedes tener teología, hermenéutica, tú puedes ser un profesional extraordinario, pero si tú no eres obediente, si tú no te sujetas a la palabra, entonces todo aquello que tú tienes humanamente que no es malo, te puede servir para desarrollarte en la vida, pero no te sirve para lo espiritual. Porque no hay obediencia, no hay reconocimiento, no hay generosidad. Todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Por eso cuando el apóstol dice, el que siembra, escucha, escasamente, y no lo digo de forma de que yo estoy pidiendo, no, estoy diciendo lo que dice la Biblia. El que siembra escasamente también va a tener. Pero el que siembra generosamente también va a recibir. Si es el ejercicio natural, lo que sembramos, eso recogemos. Lo que sembramos, eso recibimos. Si es un ejercicio que está en lo natural, pero que está en la enseñanza de la Escritura, es algo divino. Hay que solamente ver al campesino cuando siembra. Por supuesto que siembra un año más para coger más. Y siembra otro año menos para coger menos. Él sabe que si siembra más va a recoger. Que si siembra menos va a recoger. Por eso es importante entonces ser generoso. Tener esa actitud, que nadie te impulse, que nadie te imponga, sino producto de la gratitud, producto de lo que el Padre ha hecho a través de Jesús. Yo decía hace un tiempo atrás, si contásemos todo lo que Él ha hecho, nos faltarían dedos y números para describir todo lo que Él ha hecho en favor de nuestras vidas. Y no solo de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, nuestras familias. Hermano, es interesante cuando tenemos cualidades dadas por el Espíritu Santo. Generosidad, reconocimiento, obediencia. Si el director está listo, vamos a disfrutar de una pausa musical. Señor, tú eres mi amparo, eres mi amigo. Señor, tú eres consuelo en mi aflicción. Señor, mientras yo duermo, tú vigilas. Quédate a mi lado, no te vayas, oh Señor. Señor, mientras yo duermo, tú vigilas. Quédate a mi lado, no te vayas, oh Señor. No te vayas, mi Jesús, quédate conmigo aquí en mi soledad, que sin ti me siento morir, si me falta tu calor y tu santa bendición. Señor, tú me has dado a mí la vida. Señor, tú me diste salvación. Por la sangre que derramaste en el Calvario, tú
curaste las heridas que habían en mi corazón. Por la sangre que derramaste en el Calvario, tú curaste las heridas que habían en mi corazón. No, no te vayas, mi Jesús, quédate conmigo aquí en mi soledad, que sin ti me siento morir, si me falta tu calor y tu santa bendición. No, no te vayas, mi Jesús, quédate conmigo aquí en mi soledad, que sin ti me siento morir, si me falta tu calor y tu santa bendición. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos, muy felices de saber que podemos ser entonces una bendición para quienes están hoy en la sintonía. Estamos muy agradecidos y queremos saludar a la hermana María Flores Aguayo. Ella está conectada al Facebook, está escuchando la prédica, así que desde acá la saludamos con la paz del Señor. Gracias, hermana María, y así hay otros hermanos más que se han ido agregando, conectando entonces a lo que estamos compartiendo mediante la gracia del Señor. Siempre tenemos el cuidado de estudiar mucho, de leer mucho, de estar mucho en la intimidad con Dios para hacer un buen aporte en lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Tratamos de hacer todo de la forma más temerosa posible. Para no decir cosas que a lo mejor de repente no las ha dicho Dios y que al final, más que honrar al Señor, ponemos en tela de juicio al Señor, porque decimos que Dios dijo y cuando las cosas no se cumplen, entonces la gente empieza a decir cosas, porque nosotros no hemos tenido el cuidado de introducirnos en la Escritura. Por eso mencionábamos el texto de San Juan en el capítulo 5, versículo 39. Jesús habla de escudriñar la Escritura, nos invita a ahondar, a buscar, dice, porque en ella os parece tener la vida eterna. Segundo dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si hay algo que da testimonio de Jesús, es la palabra. No hay otra cosa. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos al momento de decir algo. Y es mejor decirlo desde el punto de vista bíblico, porque aquí no hay ninguna equivocación. Aquí está todo escrito y a medida que nosotros nos vamos entonces, vamos en esa búsqueda, Dios nos va revelando su palabra. Hay un segundo ejemplo que quisiera poner, que es el ejemplo que está en el libro de San Juan capítulo 2, cuando Jesús es invitado a la boda de Caná. Dice que allí en un momento determinado faltó el vino y su madre fue entonces a decirle al Señor que faltaba el vino. Y en el verso 4 del capítulo 2 del libro de San Juan, Jesús le dice a su madre, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, la mujer va, su mamá sabe que Jesús puede hacer algo y va entonces en eso y él le contesta de esta manera. Pero al mismo tiempo, cuando Jesús le dice eso, ella sabe que Jesús va a hacer algo, conoce a su hijo y sabe que va a hacer algo. Y le aconseja a los que servían en la boda, le aconseja que le obedezcan a Jesús en todo, que lo que Jesús les diga, ellos lo hagan. Y eso dice el verso 5 del capítulo 2 del libro de San Juan. Y su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Qué bueno. O sea, en otras palabras, lo que le está diciendo la madre de Jesús a los que servían el vino en el momento difícil porque se había acabado, que cuando Jesús le diga algo, ellos lo que tienen que hacer es obedecer.
que no digan nada, que no hablen nada, que no inventen nada, que no discutan con Jesús, solamente se dediquen a obedecerle. Luego dice el verso 6, y allí estaban 6 tinajas de piedra para que tenían agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. El rito era que antes de pasar a la mesa se lavaban las manos hasta la mitad hasta el codo. Hay un momento determinado en una escritura donde Jesús tiene alguna diferencia con ellos por la actitud. Era una tradición más que... porque cuando uno tiene las manos sucias, uno se lava hasta acá y bien, pero lavarse hasta el codo era una especie de tradición. Pero estaban allí, dice, estas tinajas. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Qué interesante. Llenaron las tinajas, no dijeron nada, solo se sometieron a obediencia. Mire usted lo que puede resultar cuando nos sometemos a obediencia, los resultados que finalmente vamos a recibir. ¿Sí? La obediencia tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con la actitud de un siervo que estaba disponible para obedecer. Dice, vuelvo a repetir el verso 7. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Es decir, siguieron el consejo de la madre de Jesús, lo que les dijo en el verso 5. No dijeron nada, solo se limitaron o se sometieron a obedecer. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y lo llevaron. El maestresala era como hoy día como un banquetero. Hoy día hay varios equipos de banqueteros que preparan a veces la comida en los casamientos, a veces en algunas actividades sociales también, el banquetero. Eso era el maestro sala. Y dice que la llevaron. Y cuando el maestro sala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Note usted la obediencia. La obediencia agitó la mano de Jesús, y allí donde había una imposibilidad, hubo una posibilidad, hubo un milagro. Qué interesante es cuando nosotros entonces nos sometemos a obediencia, sin decir nada. La obediencia trajo como resultados entonces que el agua se convirtiese en vino. Quiero decirle algo, que la obediencia va a producir milagros, situaciones que a veces son imposibles. Pero la obediencia es tan interesante, tan importante, le agrada tanto a Jesús, que aún lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. ¿Cuándo? Cuando entramos en ese espiral bendito de obediencia. Ellos siguieron el consejo de la madre de Jesús. La madre de Jesús le dijo, hagan todo lo que Él les diga que tengan que hacer. No digan nada. No cuestionen, no digan esto, otro. Yo me recuerdo el momento en que Dios le dice a Josué, que no era una estrategia de guerra, le dice que dieran 7 vueltas en torno a Jericó. Es interesante eso. Si uno ve en los anales de historia, no había ningún hecho como ese, antes de que Dios le dijera a Josué eso. Pero a mí, interesante es que Josué no le cuestiona a Dios ninguna cosa, sino que se somete a obediencia y da 7 vueltas en torno a Jericó. Recuerde que Jericó en esos días era una muralla impenetrable. Tenía muralla sobre muralla, de hecho más.
nos relata la historia bíblica que encima del muro habían casas. Ahí está la casa de Rahab, la ramera. Entonces era una fortaleza. Y cuando Dios le dice a Josué, da 7 vueltas en torno a Jericó, y después grita, nadie tiró una lanza, nadie hizo nada, solo dieron 7 vueltas. Y seguramente para los guerreros de Jericó era una torpeza, era una cosa absurda. Sin embargo, Dios, de eso absurdo que había dicho, por la obediencia de Josué, los muros cayeron. Escúchenme. No importa lo que Dios nos vaya a decir mediante su palabra. Pero si nosotros obedecemos, eso que era imposible, se hará posible. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de María. Cuando viene el ángel Gabriel y le comunica que ella ha sido elegida. Y María dice, no. Y entonces el ángel le dice, mira, tu prima hermana, Elizabeth, la que la llamaban Esther, que era la esposa de Zacarías, que después se transforma en la madre de Juan el Bautista. Dice, la que no podía tener hijos, este es el 6º mes para ella. Y ella dice que se haga con su sierva conforme a lo que Dios ha dicho. Y mira lo que pasó. Porque Dios la eligió para que allí se incubara a través del Espíritu Santo el Salvador del mundo. Por eso siempre hemos dicho, es la incubadora más divina que ha pasado por esta tierra, porque allí se gestó, en el vientre de María, se gestó entonces el proyecto más sublime, más bendito, más eterno y más glorioso, el Hijo de Dios. Entonces, cuando vemos aquello, vemos que la obediencia tiene tantos resultados maravillosos. Pero el problema es cuando no entramos en esa espiral de obediencia, entramos en la espiral de desobediencia. Nunca, escúchame, nunca vamos a poder alcanzar propósitos, tener bendición constante porque no estamos obedeciendo. Y aquí esto fue maravilloso. Los hombres siguieron el consejo de la madre de Jesús, dijeron, bueno, y no discutieron, no dijeron nada. ¿Y cómo lo que era imposible? Porque ya no había vino, había agua. Pero lo que era imposible se hizo posible. La obediencia tiene resultados extraordinarios que ni usted ni yo nos imaginamos. Por eso le cuento el caso de Jericó. Uno ve, por ejemplo, dieron 7 vueltas y gritaron en alta voz y los muros. Dicen algunos que seguramente han estudiado mucho más los anales bíblicos, dicen que desde el cielo venían como destellos de luz que daban en contra de los muros y los muros cayeron. Sin que los hebreos, sin que el ejército de Dios no tirara ninguna, nada, ni una lanza ni una piedra. La obediencia. Solo la obediencia. Vamos al último ejemplo, pero antes de ir al último ejemplo vamos a escuchar una alabanza más. Vamos, director, vamos a una alabanza más. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas.
cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Gracias, muchas gracias. Él cuida de mí. Sí, es una verdad, eso Dios cuida de nosotros. Es una tremenda verdad que Él cuida de nosotros. Aún nosotros a veces damos gracias por las cosas que vemos. Y a veces hay cosas en lo sobrenatural que no podemos ver, estamos limitados en cuanto a eso. Y en esas cosas Él sigue cuidando de nosotros. Por eso nosotros no estamos solos. Nunca tenemos que decir, ni en el momento más difícil de nuestra vida, nunca tenemos que decir, estoy solo. No. Él siempre ha estado con nosotros. Él es fiel. Él no es fiel a nuestras infidelidades. Él es fiel a su palabra. Porque a veces también ese concepto se toma erradamente. Dios no puede ser fiel al que es infiel. No. Dice que Él bendice, Él honra a los que le honran. Eso dice allá el libro de Samuel. Entonces Él es fiel también, y su fidelidad se trasciende en el tiempo a aquellos que también son fieles. Último ejemplo. Está en Hechos capítulo 10, acerca de Cornelio. ¿Qué dice el libro de Hechos capítulo 10 en los primeros versículos? Dice lo siguiente. Pedro y Cornelio, yo diría la palabra en Cornelio, pero dice el subtítulo así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, escúchame, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, aleluya, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Veamos,
El puro verso 2, piadoso. ¿Qué es una persona piadosa? Es una persona misericordiosa. Piadoso. Segundo, temeroso de Dios. Tercero, con toda su casa. Cuarto, y hacía muchas limosnas al pueblo. Quinto, lloraba a Dios siempre. Aleluya, qué tremendos. ¿Qué ocurrió con este hombre? Con este hombre piadoso, generoso, obediente. Verso 3. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, escuche, y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, la oración constante, la relación. Cuando se tiene una relación con Dios, a ti no tienen que imponerte que tú tienes que orar. Es un asunto que nace de tu corazón. Esa es una cosa constante. Tenemos que tener intimidad con Dios. Tenemos que, yo le digo siempre a mi esposa en las mañanas, y le digo a los hermanos a veces cuando nos juntamos, tal como llevamos después de aquí, nos vamos a la radio de Águila a las 8, de 8 a 9. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con el cielo. Y después que nos conectamos con el cielo, podemos escuchar todos los informes que van a dar, todo lo que van a decir. Pero mi primera conexión a través de la oración debe ser con el cielo. Por eso cuando uno va al Salmo capítulo 3, el Salmo capítulo 3 habla de la oración de la mañana, la oración matutina. Léalo en el Salmo 3, dice la oración matutina. Y en la oración matutina, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Agradecemos a Dios por el nuevo día y también ponemos este nuevo día en las manos del Señor para que Él haga conforme lo que Él tiene predeterminado. Es decir, doy gracias y al mismo tiempo estoy conectado en el día con Dios. Cuando después de ahí voy a desarrollar mis actividades, cualquiera sea, ya sea mi trabajo de carpintería, de albañilería, o voy a trabajar a un mall, no sé, donde Dios te ha dado el privilegio de trabajar, tú vas. Y después tenemos la oración vespertina en el capítulo 4 de Salmo. Y la oración vespertina es la oración de gratitud por todo lo que viví en ese día, por todo lo que Dios me ha dado, sea bueno, sea malo, pero también he visto que esa mano gigante me ha protegido, me ha cuidado y me ha guiado. Entonces vuelvo en la tarde, Salmo 4, vuelvo en la oración vespertina, diciendo: Señor, gracias, porque estuviste conmigo, me acompañaste. Señor, descansé en ti. Habían algunas dificultades que yo no podía. Tú me diste la sabiduría, tú me diste la templanza, Señor. Tú me diste la palabra para poder entonces enfrentar y terminar mi jornada laboral. Quiero o no en la tarde, la oración vespertina. Y aquí tenemos, oraba entonces Cornelio constantemente. Y lo que me parece extraordinario, que cuando el ángel de Dios, la teofanía, Cristo, mirándole fijamente atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Él dijo: tus oraciones, y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Y de aquí se va a desarrollar, se va a desatar una bendición. Dice que le dijo entonces: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Extraordinario, maravilloso. Cómo desde la oración, desde la generosidad, se desata una tremenda bendición en la vida de Cornelio. No solamente para él. Y dice después lo siguiente, que Pedro estaba en el segundo piso de su casa. Dice, subió a la azotea a orar. Cerca de la hora sexta, tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un extasio. Y vio en el cielo abierto
y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado en las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual habían toda clase de cuadrúpedes, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. 3 veces vino, él dijo no, porque nunca ha entrado cosa inmunda a mi corazón. Esta era una visión que tenía que ver con estos hombres gentiles que iban a buscarlo. Porque tenía que venir entonces para compartir con los gentiles. Y por eso cuando lo van a buscar y viene, en el verso 28, él dice algo del capítulo 10 del libro de Hechos. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Por eso cuando le mostró la visión Dios, porque esos animales no se comían. Pero Dios le está mostrando una visión para que entienda lo que va a suceder. A través de esos animales van a venir a buscar a estos hombres gentiles que fueron enviados por Cornelio para que entonces él compartiera las escrituras. Note usted cómo se abre la bendición. Cómo la bendición comienza a surgir. Producto de la generosidad y la oración. O la oración y la generosidad. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común ni inmundo a través de los cuadrúpedes, de esos animales que no se comían. Dios le había mostrado que no llame ningún hombre común ni inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar, o sea, sin discutir con la visión que había tenido. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio comenzó y dijo lo siguiente: hace 4 días que a esta hora yo estaba ayunando y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes, la teofanía a Cristo. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limones han sido recordadas delante de Dios. Envía pues ahora a Jope a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, al cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Extraordinario eso. Glorioso, ¿se fija? Todo un orden de Dios. No una cosa al lote, todo un orden de Dios. Saltémonos al versículo 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Que es lo que había hecho Cornelio, había en su casa reunido a todos sus parientes, sus amigos, para que también recibiesen parte de la bendición de Dios. Allí hay otra actitud generosa. No solo quería para él, sino también entonces abrió su casa y llamó a sus amigos, llamó a sus parientes, a todos los que estaban allí, que necesitaban tanto de Dios como Cornelio. Eso es una actitud generosa. Compartir lo que Dios nos ha dado con aquel que no tiene. Y los llamó a todos. Y escuchen lo que dice el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Oh, aleluya. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo. Quedaron atónitos. Porque allí vieron la gracia de Dios, el amor de Dios. Ese amor que no hace acepción de personas. Por el hecho de un hombre generoso, un hombre bondadoso, un hombre temeroso de Dios. Mire, note usted, vino la salvación a todos los que estaban en ese lugar. Porque les oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puedo acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Eso es. ¿Cómo nosotros vamos a transformarnos en un medio de bendición para aquellos que necesitan tanto de la gracia de Dios? Cornelio fue el puente. Cornelio fue una bendición para todos los que estaban allá. Sus oraciones, su humildad, su actitud generosa fue oída en el cielo, allí en la corte celestial. Llegaron entonces las limonas y las oraciones, lo que este hombre era y cómo este hombre se transforma en una bendición para todos aquellos que él invitó a su casa. Fue hasta generoso, abrió las puertas de su casa para que todos vinieran y recibieran gracia de Dios, misericordia de Dios y recibieran a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Yo y todos los que por gracia del Señor hemos sido alcanzados. No porque lo merecemos, simplemente por la gracia. Y no andar con juicio, juzgándonos, entregándonos, hablando algo que no ha dicho Dios. Sino entonces entender que así como hemos recibido bendición, gracias de Dios también tenemos que bendecir a los que están necesitados. Esta es la palabra. Cómo este hombre Cornelio se transforma en un hombre de bendición. Aquí hay un ejemplo. ¿Cómo podemos transformarnos en hombre de bendición? Cuando entonces tenemos cualidades, somos generosos, oramos a Dios. La oración tiene que ser algo constante y permanente. La oración es lo que nos acerca al Padre a través de Jesús. Vemos estos resultados. Dice, mientras hablaba Pedro, la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se estaba derramando el Espíritu Santo. La salvación es para todos. Por eso, cuando San Juan, capítulo 3, que es un texto lema que muchas veces lo hemos declarado con voz en cuello en la calle, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera, ese amor de tal manera no tiene límite. Que ha dado, o sea, dar significa regalar, a su Hijo unigénito. Unigénito significa único, lo mejor que tenía. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 agrega algo que es interesante también, porque toda la palabra es interesante y buena, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, escuche, a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta ha sido la palabra. Esto ha sido lo que el Espíritu Santo nos ha dado en este día. No sé si vamos a saludar a los hermanos que están conectados o vamos terminando. Director, hermano Jaime. Ya, vamos a una alabanza. Las galaxias con tu voz.
junto a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Gracias, muchas gracias, ya estamos terminando. Gracias a nuestro director, hermano Jaime Acosta, que nos bendice de una manera tan abundante, tan bendita y tan gloriosa que solo tenemos palabras de gratitud para él, porque no es fácil. Esta señal es la única que hay acá en la comuna y podemos entonces venir a hablar de las cosas buenas y gloriosas que Dios nos ha dado y hablar de la palabra, hablar trayendo una buena noticia en medio de tantas noticias difíciles que tenemos en estos días. Pero estamos confiados en el Señor. Queremos saludar a Hilda Rosa desde Iquique. Dice que ella estaba en el coro cuando era más joven con mi hermana Silvia. Yo también quiero decirle que fui muchos años en Emanuel, 24 años. Ahí fui ungido como pastor. Hoy trabajamos en el Ministerio de la Reconciliación Pentecostal, pero tengo muy buenos recuerdos y tengo una muy buena relación con muchos hermanos de la misión Emanuel. Yo estuve por muchos años también, fue mi pastor, el pastor Osvaldo, el pastor Urrutia también. Fui entonces el de la segunda iglesia de Emanuel, de la cual me siento muy contento, muy feliz. Dios me llamó allí y nunca me he olvidado entonces de mis primeros años. Hoy ya llevo 37 años dentro de la iglesia sin parar y hemos estado, y Dios nos llamó a cumplir esta misión pastoral. Y trabajamos en diferentes medios radiales y televisivos, trabajamos también en el Canal 4, ya el sábado estamos allá en el Canal 4, trabajamos también en la radio Alas de Águila, arrendamos espacios, hoy día mismo estamos allí de 8 a 9, y así que le damos un saludo a la hermana Hilda Rosa. Seguro que nos conoce, yo no me acuerdo mucho, pero seguro que nos conoce. Así que queremos irnos muy contentos, muy felices. Y no sé si hay alguien más, la hermana María Flores Aguayo también, que estaba conectada. No sé si hay alguien más, director. Sí, que hay más gente que está conectada por las otras redes, por las Ya. otras páginas. ¿Para saludarlo o no, o nos despedimos ahora? No, hay que despedirse. Ya. Nos vamos entonces muy contentos, ya unas horas más estaremos allá en Radio Alas de Águila, de 8 a 9, compartiendo también la siempre eterna y poderosa palabra de Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos. Estamos muy contentos. Gracias porque tu palabra ha sido un bálsamo, una bendición. Hemos disfrutado, Señor, de tu querer, de tu deseo, de tu bendición, como es tu palabra. Gracias por las hermanas, por los hermanos que han estado conectados. Que, Señor, tú los has bendecido por medio de tu palabra. Nosotros hemos sido muy, muy bendecidos por tu palabra y seguro que también muchos de ellos han sido muy bendecidos. Queremos irnos, Señor, agradeciéndote, sabiendo que tú vas delante y tras de nosotros, que no estamos solos, que tú estás
constantemente y permanentemente con nosotros, Señor. Gracias, muchas gracias por nuestro director, por nuestro hermano Jaime, que siempre está a disposición, que tiene una buena actitud generosa, Señor, por tu obra. Así que tomamos la bendición hoy día, una vez más la recibimos, te agradecemos, Padre, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre, Señor, a los hijos de paz. Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presentó su programa Una Tarde Diferente, bajo la conducción del pastor Carlos Moncada. Nos volveremos a reencontrar, si Dios lo permite, este viernes en este mismo horario. Dios les bendiga. Otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida.